Bienvenidos a un estudio en la palabra. Estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a un estudio en la palabra. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Lauren Larson, el doctor David Watts, el doctor Dan Paul Gray y John Rosenstern. Y es un deleite el estar con ustedes el día de hoy. Son ustedes la razón de esta programación y oramos pues que digamos cosas que exalten y proclamen a Cristo y que sean de bendición para usted. Bien, vamos a continuar donde nos quedamos el día de ayer o en la previa programación. Vamos al versículo 7, por favor. A los que perseverando en hacer el bien, Describe a aquellos que no confían en lugar o posición para su salvación, sino más bien en Cristo. buscan gloria y honra e inmortalidad, la vida eterna. Habla de lo que proviene exclusivamente de Dios. Ahora, Lauren, mencionaste que Pablo aquí le está escribiendo a los judíos y podemos decir a los cristianos también en Roma. Sí, le está escribiendo la iglesia en Roma. Y entonces él está diciendo esto en oposición a ellos que están tomando la dirección aparte de la fe. Yo creo que eso es primordial. Recordemos que el judío y el gentil en la iglesia romana acababa de regresar y de unificarse porque el judío en el año 49 DC había sido eliminado de Roma como unos 6 años más o menos. En el año 55 DC hubo otro edicto que permitió que el judío pudiera regresar a Roma, así que ahora la iglesia romana estaba llena de judíos que estaban emigrando a Roma y de una iglesia bastante grande de gentiles. Y algunas de las batallas continuas con respecto a los judíos que estaban fuera de Jerusalén, que seguían las enseñanzas de la diáspora, en gran manera la circuncisión y leyes dietéticas, días de reposo y el calendario judío. Y ahora ellos estaban uniendo a una iglesia en su mayoría gentil y habían desacuerdos en cuanto a lo que se debía hacer relativamente a la ley de Moisés. Encontramos eso en Romanos 14. Y Pablo, una vez más, quiere dejar el plan de redención y revelar la justicia de Dios en su totalidad ante este grupo y pone a todos en la misma página. Para cuando él termina con el capítulo 3, versículos del 9 al 20, no hay persona que lea esta carta que sienta como que se merece una relación con Dios. Y eso es realmente a donde él quiere llegar. Pero al mismo tiempo, aquí, él nos está diciendo que sí hay una manera que es aceptable a Dios y un hombre debe seguir esa manera, ese camino, y se refiere a eso como las obras del individuo que hace el bien y aún hasta obras apropiadas. Así que tenemos que entender la imagen completa de Pablo que está tratando de mostrarnos en su carta antes de que saquemos de contexto los versículos y digamos que está enseñando salvación por obras. No es así. Él está reduciendo, no es cierto. Él está nivelando el suelo de la humanidad, judío y gentil. La única manera de entrar es por lo que va a describir él en Romanos capítulo 3, versículos del 21 hasta finalizar el capítulo. Así que todo está edificando algo, pero como hemos dicho antes, uno tiene que, miren, es difícil que la gente de la iglesia llegue al entendimiento básico de lo que su verdadera condición es fuera de Dios y fuera de Cristo mucho más que cualquier otro grupo en el planeta. Y Él lo va a hacer con ambos judíos y gentiles aquí en estos Bien, capítulos. pero ¿no es eso lo mismo que estamos enseñando? Sí, es exactamente lo mismo que estamos Y el enseñando. mayor problema que tenemos hoy día es el problema que tuvo Pablo 2000 años atrás. Y eso es la salvación por las obras, Exacto. victoria por las obras, la santificación por las O obras. también salvación a través de la asociación. Yo voy a Sí, cierta y amén. cierta iglesia. Yo soy parte Sí, de sí. cierta y cierta denominación. Así que eso tiene que ser descartado. Y recordemos que Romanos es el tratado de Pablo sobre la justicia de Dios. ¿Y cómo es que los hombres obtienen la justicia de Dios? Y él dice que, bueno, en el capítulo 1, versículos del 17, 16 y 17, que el justo por la fe vivirá. Y la justicia solamente es por fe.
Y ahora él Así está es. estableciendo eso y está trayendo a toda la gente en la iglesia hasta el fondo de la Pero ¿qué quieres escalera. decir con eso? Esa justicia solo es por la fe. Significa que cada persona en el planeta es pecadora y que no hay medios de salvación fuera de lo que Cristo Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Y un hombre, mujer, niña o niño tiene que humillarse y admitir que no pueden salvarse a sí mismos y que solamente la fe en Jesucristo puede proveerles la salvación. Y después de eso, solamente la fe en Cristo y lo que Él ha hecho puede proveer lo que nosotros llamaríamos la vida cristiana. No hay ningún tipo de vida abundante en Cristo sin el conocimiento de lo que Cristo hizo por nosotros en el Calvario. Y Pablo enseñaría eso en Romanos. Adelante, vamos a leer el versículo Quería 7 otra decir vez. rápidamente que la Iglesia Católica cree y enseña en una justicia infusionada y los reformistas creían y enseñaban en una ¿A justicia qué te imputada. refieres con una justicia Una justicia infundida? infusionada es una justicia en la que cuando uno toma los sacramentos, cuando uno toma la Santa Cena, cuando uno es bautizado, cuando uno hace todo esto, uno infusiona la gracia o la justicia de Dios a uno por causa de que como la iglesia nosotros tenemos la habilidad de darle eso a ustedes. Los reformistas dijeron, no, no es cierto, no se trataba de una justicia infusionada, sino imputada. Dios arregló la deuda de pecado y por la fe solamente, sola fide, es como nosotros entramos a la justicia de Dios y se nos da la justicia de Dios así. Eso fue el empuje de la Eso fue lo reforma, ¿no? mayor, así es. Sola fide fue parte de las 5 solas de Martín Lutero que él escribió por fe solamente. Y la iglesia no lo aceptó muy bien, ¿no? Correcto, él les destrozó todo el sistema porque, y bueno, por causa de esta justicia infusionada en la Iglesia Católica, uno podía pagar para poder salir del purgatorio y salir del Así es. infierno, o sacar a los seres amados ahí. Era Indulgencias. un gran negocio. Y como usted dijo, sucede en el mundo el día de hoy. Y disculpe, yo les dije que yo era parte de una reunión grande en la que alguien básicamente me dijo, si no dan grandes ofrendas, entonces sus hijos se van a ir al infierno. Entonces, Eso está bastante sí, es fuerte eso, bastante ¿no? fuerte eso. Y disculpe, pero ese es el tipo de cosas que aún está sucediendo en nuestro mundo. Se venden las indulgencias de una manera moderna y dice la gente, vengan a esta conferencia o paguen este dinero. Escuché a un predicador que estaba hablando de venir a esta conferencia y aprendan a poder romper esas maldiciones generacionales de su familia y pasen Sí. este proceso y hagan todas estas cosas. Le añaden a lo que Cristo hizo en la cruz, le añaden a la salvación diciendo, y realmente es blasfemo en cierto sentido porque dice que lo que Cristo hizo en la cruz no fue suficiente. Bueno, Dios no tiene nada a la venta. Exacto, sí, correcto, Todo sí. lo Y que el Él hombre no tiene puede. es un Eso regalo. es, sí, lo que yo les he explicado a la gente de mis círculos es que cuando uno le da a SBN durante el maratón y uno recibe una donación de amor, uno está dando con un propósito práctico para pagar por el tiempo al aire o por lo que se requiere para que este mensaje pueda salir y que esta cadena siga saliendo. No nos están pagando dinero para que digamos, bueno, porque ustedes pagaron esto, ustedes son más Claro, cristianos o son claro. más, o sus hijos van a ir a, no, 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 Exactamente. ustedes van a enriquecerse. Pero sí creemos que Dios sí bendice generosamente, creemos que Dios bendice, pero no podemos dar para poder recibir cierta cantidad. Ese tipo de mentalidad es Exactamente. incorrecta. Exactamente. Eso es prevalente en el mundo, es como una venta de indulgencias moderna. Sí, y yo creo que probablemente en Estados Unidos, hermano Swagger, mire, cuando se trata de la gente que va a la iglesia, yo creo que la mayoría equipara su salvación con asociación. Yo soy parte de las asambleas de Dios, yo soy parte de la iglesia bautista, soy parte de la iglesia Eso no lo católica. dudo. Y bueno, solo participar en la iglesia misma es lo que ellos sienten que los justifica con Dios. Esto es lo que Pablo está descartando. Y si usted va a vivir para Cristo y si van a presentar el Evangelio que todo miembro del cuerpo de Cristo debe poder llegar a hacer, tienen que entender lo que Pablo está escribiendo. Y esa iglesia en Roma estaba centralmente localizada en una área muy prestigiosa e importante. Y si esa iglesia podía esparcir el evangelio adecuadamente,
bueno, no es la palabra que quiero utilizar propiamente, contándole al mundo qué es lo que las doctrinas de la iglesia realmente son. Ese es un gran impacto. Así que una vez más, él tiene que aclararlo todo para la iglesia de Roma, pero como alguien dijo, todas las sendas llevan a Roma y todas las sendas salían de Roma. Así que, Fue una iglesia muy claro importante. que sí, así que necesitaba establecerse y nosotros aún lo leemos el día de hoy como el volumen más singular del cristianismo desde principio a fin, Te desde refieres al libro de el libro de Romanos. Romanos, como un volumen nada más, es el tratado más excelente sobre la experiencia cristiana y una vez más, él aún está en las primeras etapas haciendo que todos podamos reconocer nuestra Eso falta. presenta la justificación y la santificación como ningún otro libro de la Biblia. Claro que sí. Y también entra en advertencias en cuanto a cómo no desobedecer esas cosas como Israel. Y después nos trae en el capítulo 12 al 16 a la vida Pero práctica. ¿piensas que recibieron este mensaje como debieron? Yo creo que fue muy impactante, pero como cualquier cosa, la gente individualmente acepta o rechaza la verdad. Ah, pero yo no puedo decirle cuál fue la respuesta general. Sin embargo, viendo que aún tenemos la epístola, yo diría que fue recibida bien. Él fue a Roma no mucho tiempo después de haber escrito esto, como un invitado del César. Sí, unos años removido, pero sí. Pero hay una indicación. Considero que sí hay algunos que fueron líderes de la iglesia de Roma y me parece a mí que habían muchos opuestos, más que los que Bueno, aceptaron. yo creo que esa siempre es la verdad, hermano Swagger. Y el verdadero mensaje de salvación, santificación, solamente hay una ruta y eso es por fe en Cristo y lo que Cristo ha hecho. Y no todos lo van a recibir. Y como mencioné en una previa programación, el mismo problema hoy día, ¿no? Así es exactamente correcto. Tenemos que ir a la pausa y ya volvemos. Estamos de vuelta. Vamos a leer el versículo 7, por favor. A los que perseverando en hacer el bien, Describe a aquellos que no confían en lugar o posición para su salvación, sino más bien en Cristo. buscan gloria y honra e inmortalidad, la vida eterna. Habla de lo que proviene exclusivamente de Dios. Ahora, veo a lo que te refieres, que algunos leen esto y piensan que él está predicando obras. Sí, sus notas lo aclaran perfectamente, pero muchos que leen la Biblia no tienen estas notas, así que puede malinterpretarse. Presenta a aquellos que no están confiando en lugar y posición para su salvación, sino más bien en Cristo. Correcto, y eso es lo que hacer el bien en su definición Así significa. es. Y también, bueno, vamos a la última frase. Buscan gloria y honra e inmortalidad, la vida eterna. Esto se refiere a aquello que viene exclusivamente de Dios. Es salvación por la fe. Correcto. Y eso es lo que él está tratando de presentarles. Adelante, próximo Pero versículo. a los que son contenciosos Conlleva la idea de contender con y Dios. no obedecen a la verdad, Intentan concebir otra manera de la de Cristo y el crucificado. antes obedecen a la injusticia, enojo e ira, Lo contrario de la verdad. tribulación y angustia sobre toda persona humana que obra lo malo. Indica los resultados naturales de la acción innatural del Y permítame pecado. decir que lo malo que está por encima de todo es la incredulidad en la Sí, así revelación de es. lo que el plan de Correcto. redención de Dios es. Y yo creo que a eso es a lo que se está refiriendo. La tribulación y la ira sobre el individuo que rechace a Cristo como el único medio de salvación es a largo plazo y horrible. Pero esto también nos muestra que somos obedientes a algo. Si no somos obedientes a la fe de lo que Cristo hizo, obedecemos a algo Bueno, más, a un objeto leo diferente de fe. esto y para mí es exactamente lo que estamos enseñando por la gracia de Sí, Dios. bueno, de ahí lo estamos obteniendo, de la Así palabra es, de así Dios. es. Pero es algo que hace hincapié en mí. Realmente no es distinto a lo que enseñó Pablo. Y él, de hecho, aún está tratando de hacer que toda la iglesia lo vea. Y una vez más, yo les recuerdo que no le está escribiendo a gentiles perdidos o judíos perdidos.
le escribe a la iglesia Así para que es. puedan tener un Así es. entendimiento del plan de redención de Dios. Hermanos, Adelante, permítanme Leil. hacer esta pregunta. Tenemos el tiempo para hacerlo. Estos hermanos han estudiado la historia de la iglesia. Loren, usted lo ha hecho. Hermano Swagger, usted lo ha hecho durante años. En mi estudio limitado de la historia de la iglesia, y ahora estoy regresando hasta la era patriarcal y hasta el día de hoy. Realmente no parece como que había una enseñanza singular o un predicador que entendiera la santificación por gracia en la historia desde Pablo. No lo veo en las enseñanzas de la iglesia primitiva del primer siglo, segundo siglo o tercer siglo. Veo yo a la iglesia que de hecho se alejó mucho del fundamento y de la verdad, que estaban luchando por la deidad de Cristo. Ese fue un problema para ellos. Yo no veo, especialmente en la edad de las tinieblas, ni siquiera en la iglesia de la Reforma, el entendimiento de, bueno, yo sí creo que la recaptura de la justificación por fe sucedió, pero no puedo ver el entendimiento de lo que estamos enseñando con respecto a la santificación en ningún lugar de la historia. Yo no veo, bueno, tal vez compartan, por favor, si es que ¿Le ustedes lo puedo ven. contestar eso? Por favor. La iglesia católica se convirtió en una iglesia sacramental. Correcto. Cuando uno es una iglesia sacramental, entonces su justicia en la comunidad. Usted se refiere a los sacramentos. O que tienen gracia de Trátese sobre salvación. los sacramentos. Cuando se trata de estar bien con la iglesia, usted tiene que cumplir los sacramentos. Entonces, en su vida personal no le importaba. No había interés de su vida personal, de cómo vivía. ¿Y cómo obedece la iglesia? Usted tiene que asistir a la iglesia, tiene que cumplir los sacramentos, tiene que honrar la iglesia, sí, llegar a la iglesia el domingo o el sábado y tomar la comunión, ese tipo de cosas. Es por eso la doctrina era tan fuerte, no se convirtió así rápidamente, probablemente al tiempo de Agustín. Yo digo que en el cuarto siglo se cristalizó a ese punto, pero cuando piensa en eso, cuando se da cuenta que la comunidad cristiana se alejó de un sentido personal de cómo caminar en victoria y vivir una vida cristiana, y dejó toda la doctrina de santificación a este lado y dijo, para estar bien, solo cumpla los sacramentos. Haga lo que diga el sacerdote y está bien. Pero ¿no fue eso un poco pandemia en el mundo protestante también? Oh, sí, Bueno, absolutamente. hasta Lutero. Bueno, cuando Lutero llegó, él lo rechazó y dijo, el plan sacramental falla porque se ha olvidado que la salvación es totalmente por fe en lo que Cristo hizo en la cruz. Todo era algo de obras, Entonces ¿no? Lutero trató de cambiarlo. Lutero escribió un documento que hablaba de la teología de la cruz, y en ella hablaba de que la cruz era la única fuente de conocimiento con respecto a quién Dios es y cómo Dios salva. Él trató de conducir en esa dirección, pero estaba en contraste a lo que ellos llamaban la gloria teológica, que ponía un énfasis más grande en el razonamiento humano y la habilidad humana, y eso es lo que la gente siempre ha usado, el razonamiento humano y las habilidades humanas más que cualquier otra cosa. Así que él comenzó el concepto de querer hablar acerca de la teología de la cruz. Quería él hacer eso, pero aún se desviaron, aún hasta en sus escritos él comenzó a desviarse más hacia la razón humana y la habilidad humana. Bueno, sí, en su comentario sobre Gálatas, que es muy común y disponible el día de hoy, Lutero, ¿verdad? Él se fija en todo eso, por lo menos de acuerdo a como lo puedo interpretar yo. Él se fija en eso como santificación por fuerza de voluntad. Así que había un proceso que él no pudo entender, pero regresando a la declaración de John, yo creo que han habido hombres y mujeres a lo largo de los siglos, que han entendido lo que Pablo escribió y probablemente que lo vivieron. Encontramos porciones de sabiduría en diferentes escritos, ambos antiguos y nuevos. Un hombre que usted puede recordar, C.H. Mackintosh. Así Ah, es, así es. Jessie Penn Lewis, una hermana en los 1800. Encontramos a estos autores que han escrito obras magníficas, aunque yo estoy en desacuerdo con la mayoría de lo que se ha dicho. En general, Watchman Nee es otro autor que en su, bueno, vida cristiana normal
habla de ciertas verdades que tenemos aquí. Así que yo realmente sí creo que a lo largo de la historia humana han habido hombres o mujeres que mantuvieron lo que Pablo enseñó. La diferencia es que ninguno tenía una plataforma que impactara Sí, al amén. cuerpo de Cristo. Y solo con el hecho de que algunos tuvieron la revelación y que algunos entendieron, me dice a mí que no todos escriben, no todos entienden, y el Espíritu Santo puede revelarnos cosas. La diferencia primordial hoy no se trata de que estamos lidiando con algo nuevo o con algo que jamás se ha revelado antes, pero desde 1997 Dios le ha dado una plataforma para que este mensaje, que es el Evangelio, pueda esparcirse a lo largo de todo el mundo como en ningún otro tiempo de la iglesia. Así que yo creo que, bueno, no somos las primeras personas que predican este mensaje, Bueno, pero y tal vez eso sea correcto en un sentido amplio, eso es lo que pero estoy yo diciendo. estoy de acuerdo con John acá. Yo he leído cientos y cientos de libros, algunos comentarios completos, miles de páginas. Tal vez estaba leyendo y no entendía lo que estaba leyendo. Eso es posible. Sí. Pero yo miro atrás y no veo ya una estrofa que yo haya leído que le dé peso a lo que estamos diciendo. Bueno, de lo que estaba hablando yo, el hermano Larson lo mencionó. Lutero, él había entendido la cruz para la Correcto. justificación, pero cuando se trata de la Sí, santificación, no lo como usted hizo. dijo, y de buscar a Dios, Eso no fue su ahí es donde énfasis. todos Así comienzan es. a tergiversarse. Entonces, cuando usted me pregunta, o si me hubiera preguntado a mí hace 5 años si yo predico a Cristo y el crucificado, hubiera dicho que sí, absolutamente, yo creo en la cruz para la justificación, pero es la santificación, ese aspecto es lo Sí. que se pierde entre todo en la mayoría de los Amén. escritos. El punto que quería hacer, y sí lo he encontrado en otros escritos, de acuerdo a cómo hemos estudiado a lo largo de los años, no mucho, pero se encuentran porciones por aquí o por allá. Pero lo que no tenían era una plataforma como la que tenemos hoy. Y yo creo que eso es, bueno, esa es la elección de Dios. Y yo creo que es un aspecto importante. Pero ahora yo sí siento que hay hombres que nos han ayudado también con conocimiento parcial a lo largo de la ruta en la que estamos hoy. Como mencionamos antes, fue Kenneth Wuest, que era un calvinista reformado, el que realmente, bueno, usted estaba leyendo En cuando el el Señor capítulo comenzó a 6. abrirle a usted Romanos 6, así es. Y después hubieron otras verdades que se Él desviaron estaba de explicando eso. más la naturaleza pecaminosa. No estaba explicando Correcto. mucho cómo tener victoria sobre ella. Correcto, pero hay piezas de esta verdad que se escribieron y una vez más, yo creo que, bueno, he visto eso en diferentes áreas, pero jamás he visto una completa imagen como lo que he visto que se ha desarrollado aquí en el ministerio en los últimos 25 años. Eso Sí. jamás se ha escrito, A eso me no se ha refiero. declarado en Permítame. cuanto a lo que yo sé. Permítame hacer una pregunta. ¿Han estudiado algo de los moravos? Un hombre llamado Spener. Habían 2 o 3 hombres que siguieron el tiempo de Lutero. Ellos definitivamente tenían el énfasis en andar en victoria y un énfasis sobre el Cordero. El Cordero de Dios se convirtió en el énfasis del ministerio de Zinzendorf y Wesley fue influenciado grandemente por él. Zinzendorf, su nombre era Nicholas van Algo Zinzendorf, pero él dio muchas fuerzas a los moravos y de ahí, en mis estudios, yo creo que hay un poco, me gustaría que lo estudiaran Que para ver. no, si es que recuerdo bien, que no ellos fueron la influencia sobre el movimiento de la vida más profunda. Sí, lo hicieron, Vamos a tener sí. que continuar en la próxima programación. El tiempo se nos terminó. Bueno. Muchas gracias por haber estado con nosotros hoy. No se pierdan la próxima programación. Vamos a tratar con lo que el Dr. Gray ha mencionado. Gracias por acompañarnos en un estudio en la palabra.